La cerveza ofrece sabor. La cerveza es un producto natural, es un producto refrescante, muy ad hoc para diferentes climas, diferentes épocas. Desde cómo se ve, desde cómo se sirve. La experiencia misma de tomar la cerveza se me hace inigualable. Es una bebida también con muchas propiedades nutricionales. Es parte de la conversación, es parte de los alimentos. Si te tomas un poquito de tiempo para ir detectando todos los sabores que trae un trago de cerveza, es una experiencia maravillosa. La cerveza la podemos hacer prácticamente todo, solamente es cuestión de pasión y de paciencia. Seguramente ya se habrán dado cuenta de que ahora uno puede conseguir una variedad de cervezas inimaginable hace 5 o 10 años. De las mexicanas, por ejemplo, encontramos desde oscuras, lager, light, en six-pack, caguamas, botellín, en fin, ya perdí la cuenta. Sin duda la posibilidad de poder encontrar cervezas de cualquier parte del mundo es el resultado de la globalización. Actualmente existen 5,000 tipos o más de cerveza de distintos países y regiones, cada una con características distintivas. La cerveza es una bebida universal y una de las más antiguas que los hombres han elaborado. Antiguas tradiciones occidentales afirman que fue en Egipto donde el dios Osiris enseñó a los hombres a elaborar una bebida a partir de cereales. Hace más de 6,000 años, en Mesopotamia, los sumerios ya elaboraban cerveza. En China y Babilonia se han encontrado documentos de varios milenios de antigüedad que mencionan la bebida. Digamos que en Babilonia, en Mesopotamia, en todo eso también podían y consumían cerveza. Entonces digamos que desde cuándo, de hace muchos siglos. El proceso fermentativo data de muchos años, siglos atrás. Inclusive hay documentos que nos hablan de que los egipcios ya producían algo bastante similar y equivalente a la cerveza. También existen testimonios de que las tribus celtas, germánicas y sajonas elaboraron bebidas a partir de cereales a lo largo de centurias. En los albores del primer milenio, Alemania era la región cervecera por excelencia. Al comienzo del siglo XVI en Inglaterra, Bélgica y Francia, la cerveza comenzó a ser reglamentada y en 1516, en Alemania, se promulgó la Ley de la Pureza de la Cerveza, que obligaba a los fabricantes a mantener inalterados los ingredientes para su elaboración. La historia de México cervecera no es muy conocida a nivel mundial, como algunos otros países que han retomado la cultura cervecera, ¿no? Se supone que hubo cervezas prehispánicas, todavía queda una que se llama el tesguino, que se hace con granos de maíz. En México la cerveza se empezó a desarrollar desde el año 1540. De ahí han surgido muchísimas cervecerías a lo largo del tiempo. Aquí en México, desde la época virreinal, aquí en el archivo, por ejemplo, ves cómo están pidiendo permiso para traer cerveza de España, o lo que en aquella época se consideraba cerveza. Hacia 1544, don Alfonso de Herrera fundó una cervecería cerca de la Ciudad de México. La verdad, hubo un gran problema durante la colonia para introducir el cultivo del trigo, porque a la población indígena del país lo que le gustaba era el maíz, y entonces odiaban la producción de trigo, y junto con el trigo de la cebada. No es la cerveza que conocemos actualmente y la que consumimos actualmente, es otro tipo de bebida que yo creo que si no la tomáramos ahorita nos sabría pues un poco fea. Al comienzo del siglo XVII, los ingleses llevaron la cerveza a sus colonias americanas y en 1786 el británico John Molson fundó en Montreal, Canadá, una cervecería que hasta la fecha sigue produciendo. Realmente la industria cervecera en México nace en el siglo XIX. La industria cervecera llegó a México cuando ya tenía más de un milenio de historia en Europa. La cerveza ya se había iniciado en muchos países muchos años atrás y México obviamente pues no estaba ajeno a tener una preferencia por la cerveza. El consumo de la cerveza como ahora lo conocemos se empieza a importar en el siglo XIX
y básicamente es para el consumo de comunidades de extranjeros. Sus impulsores fueron principalmente empresarios alemanes, a quienes les interesaba captar a los consumidores de los sectores medios y altos de la sociedad. Las clases populares bebían pulque. No había clase media, había muy poquita, entonces eran las clases dominantes, la poquita clase media que existía era la que bebía la cerveza. Una cerveza en aquella época era muy cara, o sea, a finales del siglo XIX comprarte una botella de cerveza equivalía al salario de una persona de como de una semana, entonces consumirte una cerveza era una cosa de mucho lujo. Por el estilo de cervezas que hay en México, dicen que como son estilo Viena, las trajo Maximiliano, pero en realidad las trajo don Porfirio. Con el impulso que se dio durante el porfiriato y las leyes de exención de impuestos para las nuevas empresas, la industria cervecera empezó a trabajar sobre bases modernas y a gran escala. En la época del porfiriato hay este eslogan de orden y progreso. Y se veía que la modernidad y entrar a la modernidad era como una de las respuestas como para salir del subdesarrollo, digamos. Entonces teníamos que traer una bebida civilizada que era la cerveza y con eso el pueblo mexicano iba a empezar a superarse. En 1875, Santiago Graft construyó una moderna planta en Toluca. La cerveza más vieja de México es la cerveza Victoria. Se llama así porque esa cerveza se hizo para celebrar la victoria de Juárez sobre Maximiliano. La hacía una cervecería Toluca, que es de las más viejas. Las primeras empresas cerveceras las instalan en la ciudad de Monterrey. Lo mismo sucede en Orizaba, lo mismo sucede en Chihuahua con la cervecería Chihuahua. En noviembre de 1890 se fundó en Monterrey la cervecería Cuauhtémoc. Empresarios regiomontanos que habían trabajado en la importación y venta de la cerveza se asociaron con el maestro cervecero Joseph Schneider. Atrás de nosotros, cruzando la calle, es parte de la edificación inicial, original de la cervecería. La fundación y la cervecería data de 1890 y obviamente esto bajo la visión de grandes empresarios, quienes con su visión emprendedora pues iniciaron la adquisición de una fábrica de hielo para dar inicio obviamente a lo que hoy por hoy es Cuauhtémoc Moctezuma. La cervecería Cuauhtémoc, su primera cerveza fue Cuauhtémoc y entonces ponían en la etiqueta pues ahí un Cuauhtémoc y atrás los volcanes, pero el Cuauhtémoc que pintaron tenía más bien pinta de Apache y la gente nunca entendió que ese era Cuauhtémoc y entonces decían, dame la cerveza del indio, dame una indio, y se le fue quedando indio hasta que dijeron, nadie se está dando cuenta que este indio es Cuauhtémoc, y le quitaron el nombre Cuauhtémoc y le pusieron indio. En 1925 se fundó la cervecería Modelo, que se convertirá en una de las principales industrias cerveceras de México. La gran cervecera de los años 20 es la cervecería Modelo, hecha por don Pablo Díez, el de la Beneficencia Española. Se llama Modelo porque se trajeron la última tecnología europea para hacer esa cerveza. Para la década de los 30 ya es clarísimo que hay 3 cerveceras importantes, la Cuauhtémoc, la Moctezuma y la Modelo. Y digamos que la Cuauhtémoc desde los 30 y no le salió, quiso comprar a sus rivales, a la Modelo y a la Moctezuma. O sea, le quedaba clarísimo que se quería convertir en el monopolio de la cerveza. En las primeras décadas del siglo XX, gran parte de la cerveza que se producía en México era clara, ya que en su elaboración se empleaba entre un 15 y un 30% de arroz. El tipo de cerveza está adecuado al mercado, o sea, realmente en un país donde existe pues, una diversidad de climas, de temperaturas, de lugares, es importante tener una bebida acorde. En América pues ha sido una tendencia a los tipo lager, que es una fermentación con una producción de alcohol moderada para en un momento dado pues ser una bebida que puede ser consumida pues, en cualquier época del año, ¿no? En México solo distinguimos entre cervezas claras y oscuras, pero en realidad hay una gama infinita de cervezas. El tipo de cerveza se determina por infinidad de factores. Pues mucho depende del tostado de la malta o del estilo de la malta. Por ejemplo, hay cervezas que son rojas porque la malta es de este color. Depende mucho del lugar de donde proviene la malta y del tostado que le den. Las maltas que se producen para hacer cerveza difieren en el color, difieren en el tiempo de proceso. Cada estilo de cerveza es
como hablar en la parte de un vino como la variedad de la uva. Digo, también influye en el sabor muchísimas cosas, desde el tipo de fermentación que llevan, la levadura, de dónde es, el lúpulo, de dónde es. Entonces es como toda una gran posibilidad de lo que puedes encontrar en la cerveza, es realmente amplio. La cerveza como tal no tiene una variedad de cebada, sino es una mezcla de ingredientes. Esta, por ejemplo, es una stout. Esta es una cerveza cuya fermentación ocurre arriba de la caldera y no abajo, y tiene un sabor como a chocolate. Esta de acá es una cerveza Viena, sería, digamos, el equivalente a una negra modelo. Esta de acá es una Palate, que es así una cerveza que está entre estos dos mundos. Esta de acá es una cerveza estilo Pilsner, que es la clásica cerveza checoslovaca. Y esta es probablemente el mercado más creciente de las cervezas en el mundo, que son las cervezas light. Para hacer una cerveza necesitamos 4 ingredientes básicos, que es el agua, malta, lúpulo y levadura. En esta parte tenemos la materia prima. Estamos aquí en el área de recepción de materia prima. Pues la malta ya está pesada. Son diferentes tipos de malta, aquí están los estilos. Pues vamos a encontrar primero que tenemos la malta. La malta es el grano reventado por el agua, le va saliendo así su raíz y entonces detienen ese proceso de germinación y lo van tostando. Entonces vamos a seleccionar nuestra receta y vamos a llevarla después a un molino. Se muele, se lleva aquella tola para corroborar pesos y de ahí es subido hasta la parte de arriba. Las materias primas inicialmente, como la malta, es pasada de los silos que tenemos en este momento por sistemas de transporte a un sistema de molienda que está en la parte superior. Este es nuestro pequeño molino. No queremos que esté completamente hecha trozos ni polvo, sino queremos que haya pequeños trozos en los cuales pueda pasar el agua y poder extraer todos los almidones. Aquí se encuentra principalmente nuestra área de cocimiento. Aquí descargamos nuestra malta, lo fusionamos con agua. Ahora lo que hay que hacer es conectar el agua. Vamos a pasarle agua caliente a una temperatura exacta. Se hace como una especie de té, una infusión de cebada. Y es enviado al equipo que tenemos aquí, que le llamamos macerador. Tanto mosto como bagazo es transferido a esta olla. Después de eso, necesitamos hervirla durante 1 hora. Y ya se le ponen los lúpulos a diferentes tiempos. Aquí es donde vamos a esterilizar nuestro mosto junto con la adición de lúpulo. El lúpulo es una flor de la familia de la marihuana que sirve para darle amargor, aroma y sabor a la cerveza. Algo curioso es que la receta que hay ahorita de cerveza se debe a razones políticas, porque en Alemania un príncipe decidió que no se podían echar a partir de cierto momento ya cualquier hierba que no fuera lúpulo, porque su familia tenía muchos campos de lúpulo. El mosto hervido es pasado a este tanque. Es un tanque en donde el líquido entra de una manera tangencial, de tal forma que produce un vórtice. Genera un remolino, ahora sí, todo lo que son la parte de sólidos, con el efecto de Whirlpool, logramos concentrar en la parte del centro de la olla. Ya que terminamos nuestro proceso en la parte caliente, ahora sí llegaremos a la parte fría, que es enfriar nuestro mosto e incorporarle a la levadura. Aquí se encuentra nuestra área de fermentación. Estos son los tanques donde realmente ahora sí se procesa la cerveza. Inyectamos mosto, metemos oxígeno y metemos su levadura. Ya que le incorporamos la levadura, entonces lo vertimos ya sea en un fermentador metálico o en fermentadores de plástico. Aquí pueden ver el fermentador principal. Este está lleno solamente a la mitad y está herméticamente cerrado, como les dije. Esta es la trampa de aire para que solamente sale el CO2. Ahorita se puede escuchar cómo está fermentando. Una vez que la fermentación termina, la etapa siguiente es y la cerveza es pasada a lo que llamamos tanques de reposo. En la etapa de maduración la dejamos 3 semanas. Y esto ya es el barril. Se quedan aquí pues 1 mes, es recomendable, ¿no? Yo creo que a partir de 2 o 3 semanas ya te las puedes tomar. Dejar que la cerveza repose con todo y la levadura para que la levadura reabsorba ciertos componentes que expidieron para tener al final una cerveza mucho más refinada. Posteriormente pasaría al filtro. La función de este filtro es ahora sí abrillantar nuestra cerveza, dejarla transparente. De aquí va a dar a unos tanques de almacén, que es donde se guarda ya la cerveza que está terminada y lista para ser envasada. Posteriormente nuestra cerveza pasa a botellas y pasa a barriles.
La botella, como llega del mercado, es alimentado al equipo de lavado. Una vez que la botella es lavada, la botella está lista para ser llenada. Bueno, aquí inicia nuestro proceso de embotellado. Se alinean las botellas, posteriormente pasan a la llenadora, se tapa y entra el pasteurizador. Aquí tenemos la llenadora, que es una parte muy importante de la línea. Esta máquina lo que va a hacer es apachurrarla para abajo y la va a hacer. Aquí fuera saliendo nuestra cerveza, lista para pasar a etiquetado. Del etiquetado, la botella es transportada y va a la máquina empacadora. En estas condiciones el producto está ya perfectamente listo para ser entregado a su destino. Al margen de su producción industrial, de la comercialización masiva y la existencia de marcas globales gigantescas, en los últimos años han nacido pequeñas empresas que elaboran cerveza de manera artesanal. A partir de unos 10 años para acá empieza a haber un movimiento que se llama de cerveza artesanal, la cual se preocupa mucho por las características de la cerveza. La filosofía de las cervezas artesanales es no escatimar en los ingredientes. Si es necesario importar maltas como las que tenemos que importar nosotros, las importamos. Cervecería Primus es una cervecería artesanal mexicana, tiene una historia totalmente familiar. Mi primo Rodolfo Andreu, nuestro maestro cervecero hoy en día, tenía como hobby hacer cerveza en su casa y decidimos hacer Cervecería Primus como un proyecto de vida. La Cervecería Minerva nace de mi pasión por la cerveza. Una vez en un avión conocí a una persona que hacía cerveza en casa y llegué al destino y me compré mis libros para hacer cerveza y comencé haciendo cerveza en casa. Hace mucho hicimos un viaje a la Costa Chica y ahí hacen unos preparados que le dicen cerveza. No es cerveza, no tiene cebada, o sea, es algo muy diferente, pero así le llaman. Y decidimos empezar a hacer nuestra propia cerveza. Yo creo que es un mercado, es un tipo de mercado, y el que existe obviamente una cervecería o varias cervecerías ya en México produciendo cerveza artesanal es muy bueno. Para el consumidor obviamente es una alternativa adicional a lo que generalmente tenía, porque estamos hablando de que hemos traído nuevos estilos, nuevas experiencias al consumidor, cosa que antes no tenía acceso, sino solamente yendo a otro país a probar cervezas. Ya también el consumidor mexicano se ha hecho más fino en sus gustos por la cerveza, ya conoce bien el producto, ya sabe que está dispuesto a pagar por otro tipo de cosas por probar algo diferente. La característica principal son los ingredientes. Las cervezas artesanales mexicanas todas utilizan 100% malta. Una cerveza artesanal debe de contar con un maestro cervecero con la capacidad y la destreza de elaborar un producto basado en gran parte en sus sentidos, a diferencia de una cervecería industrial que lo hace basado pues, en fórmulas químicas, análisis y mucho más industrializado. ¿Cómo degustar una cerveza? Un tema primero de vista, ¿no? Y después un tema de olfato y después un tema de gusto, ¿no? Para degustar una cerveza siempre tienes que hacerlo en un vaso, no a pico de botella, que es lo más común. Podemos ver en la cerveza cierta tonalidad. El color, como bien podemos decir, es una característica simplemente de color. No te dice cómo vas a ver. Yo el color es la parte que realmente menos me fijo. Yo me centro más en los aromas y en el sabor. Y por último, bueno, pues la cerveza, simple y sencillamente la hueles. Está buenísima. Y ahora vamos a probar. Le das un trago largo, le vas a sentir primero el dulzor que llega de las azúcares que tiene la cerveza, luego lo pasas por debajo de la lengua y sientes todos los ácidos, y al momento del trago viene el amargor que le da el lúpulo. Actualmente México es uno de los productores de cerveza más importantes del mundo, y el mercado está en manos de dos grandes empresas, la Cuauhtémoc Moctezuma, adquirida por Heineken, y el Grupo Modelo por Anheuser-Busch InBev. Estamos en un mercado en el cual competimos con dos grandes grupos que además son de muchas generaciones atrás. Es una industria concentrada desde épocas muy tempranas y es una industria que desde épocas muy tempranas hace todos estos arreglos con los restaurantes, con las cantinas, con los bares, de decir, aquí nada más vas a vender Modelo. Pues fue de hecho una de las fallas que no preví en el plan de negocios
al pensar que el mercado iba a estar más abierto. Entonces la sorpresa cuando llegamos a los restaurantes y bares eran los contratos de exclusividad. Que podrías considerarlos monopólicos, claro, porque no te dejan vender al competidor. Realmente el mercado ahí está y está pidiendo la cerveza artesanal, pero no han podido entrar a los restaurantes de lleno como ellos quisieran por el tema de los apoyos de marca. Y llegan y te dicen, te voy a poner el refrigerador, las mesitas, las sillas, no sé qué, pero tú no se te vaya a ocurrir vender otra cerveza que sea de la competencia. Para muchos pequeños industriales yo creo que eso es un apoyo, es una ayuda para iniciar su negocio. Y ya, pues en un momento dado ya depende de la negociación que el empresario tenga con la fábrica cervecera. En ese sentido nosotros promovimos una denuncia el año pasado, llevando pruebas de este tipo de contratos de exclusividad que existen entre las grandes cervecerías y los centros de consumo. La COFECO puede tomar a favor nuestro caso. Bueno, realmente no es que exista este tipo de práctica. Yo creo que nosotros tenemos una forma de movernos a nivel del mercado, siempre con nuestros canales de distribución, nuestros negocios, y siempre estando abiertos a que el consumidor es el que decide. Nosotros no podemos decir, vamos a poner esto aquí y es para el consumidor. En particular nosotros sí somos exclusivos de la cervecería Cuauhtémoc. Al mismo tiempo, la producción de cervezas artesanales y caseras, además de la creación de nuevas cervezas mexicanas, va en aumento. No olvidemos que México es el principal consumidor de cerveza en Latinoamérica. Consumimos 62 litros de cerveza per cápita al año. La cerveza es una bebida popular en todo el mundo. En nuestro país se consume en los estadios, en las fiestas y en las reuniones, conciertos y bares, y acompaña distintos tipos de comida. Yo creo que la combinación entre comida y bebida es subjetiva. Evidentemente, pues depende muchísimo de la persona. Me gusta acompañar la cerveza con cualquier tipo de comida, ya sea o mexicana o alemana. Con camarones o carne asada. La estamos acompañando con un ceviche de pescado al clamato. Con unos tacos o con un coctelito. Mi cerveza favorita es la 2X Lager. La cerveza que más me gusta es la oscura. Mi cerveza favorita es la cerveza Rila de Minerva. Mi preferida es una cerveza clara. Yo prefiero por mucho la cerveza oscura, es la que tiene más matices y la que tiene más sabores. Por sus ingredientes de origen natural y su baja graduación alcohólica, la cerveza puede formar parte de una dieta balanceada. Pues la verdad tiene muchas propiedades, ¿no? Te nivela el pH del cuerpo. La cerveza, muy poca gente piensa en eso, porque tiene una acidez importante, ¿no? O sea, el factor de ácido en la cerveza es muy bueno. Pues es hasta sana con el alimento, ¿no? Yo realmente recomiendo más que te tomes una cerveza a un refresco, ¿no? Abajo los refrescos, ya nadie tome refrescos, pura cerveza. La cerveza está dejando de ser un producto simple y sencillamente de bom, date el trago y ahí quedaste, sino empieza a haber conocedores de cerveza, gente que busca cervezas más finas, y en ese sentido, la ascendencia de las clases medias en este país, pues este tipo de negocios lo único que pueden ir es para arriba. Pero ha crecido más hoy en día el consumo de las importadas por el fenómeno que se dio de los pubs, que se enfocaban sobre todo en cerveza europea. Pero ahora con este rollo de las cervecerías, estamos más hacia lo mexicano y va a crecer. Queremos demostrarle al mundo que México sí sabe hacer cerveza, México sabe hacer cervezas de muy alta calidad. Y realmente vamos a eliminar la importada. No necesitamos a la cerveza importada. El futuro de la cerveza mexicana lo veo muy alentador, fundamentado en lo que es su calidad. El futuro es una gran tendencia a la calidad, gran tendencia a que seamos reconocidos mundialmente, pero no por nuestra cerveza comercial, sino por la calidad de nuestra cerveza artesanal. Mira, yo creo en el futuro con la cerveza mexicana en todos los centros de consumo.
todas las marcas. Eso es lo mejor que le puede pasar a México. Ya están, todos los demás países nos lo han enseñado. Ya acabó. Ya llegó hasta donde tenía que llegar. Las grandes corporaciones que no dejan crecer a los pequeños. Veo que las grandes tienen de qué preocuparse y ahora que son consorcios internacionales van a poner sus ojos en México porque algo va a pasar. El presente y el futuro de la cerveza mexicana es muy prometedor. Seguirán surgiendo nuevas empresas, nuevas marcas, y habrá quienes prefieran elaborarlas en su casa. También quienes las sigan comprando en los supermercados o aquellos que prefieren solo las artesanales. Después de todo, la pluralidad y la competencia son el resultado de un mercado mexicano desarrollado, conocedor y exigente. Salud por la cerveza mexicana.